Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado sus clases? Ya tiene tiempo que no nos vemos ni escuchamos. De hecho, esta vez va a ser de manera grabada. ¿Cómo están? Yo aquí haciendo cosas en la madrugada, trabajando, ya saben. Hoy vamos a ver un tema que es el inicio de las rutas metabólicas que vamos a ver en la materia, porque sí es importante que veamos algunos procesos metabólicos de cómo es que los seres vivos son capaces de adquirir energía del medio ambiente. Entonces hoy vamos a ver cómo los seres vivos obtienen energía. Como punto cultural, jóvenes, en esta diapositiva podemos ver los sustratos o las moléculas que usamos como entrada para la vía metabólica de la vía aerobia, o sea, la que usa oxígeno, y podemos ver las moléculas que tenemos como resultado: dióxido de carbono y agua. Bueno, agua, pues no es tanta agua como la que ustedes creerían, así que hay que tomar agua. Y sobre todo, dense cuenta que el resultado es dióxido de carbono. Por eso es lo que exhalamos, porque es una molécula de desecho que ya pasó después de que se obtuvo energía, y por eso necesitamos sacarla por medio de la respiración. Por eso exhalamos dióxido de carbono. Y bueno, ahora vamos a ver lo que son las rutas metabólicas. Las rutas metabólicas se dividen en metabolismo aerobio y metabolismo anaerobio. ¿Qué se imaginan como metabolismo aerobio y metabolismo anaerobio? Bueno, algo muy fácil. El metabolismo aerobio es el que usa oxígeno, porque vamos a tener que usar oxígeno para que de esta manera usar de manera más eficiente la energía que estamos consumiendo. Si usamos energía más oxígeno, tendremos al final mucha más energía como resultado. Vean, si usamos una sola molécula de glucosa y una sola molécula de oxígeno, tendremos 36 ATP al final. Si tenemos solamente una molécula de glucosa sin oxígeno, solo tendremos 2 ATP. Recuerden que el ATP o el adenosintrifosfato es la unidad básica de energía de los seres vivos. Entonces, ¿qué creen que sea más efectivo? ¿Cambiar una molécula de glucosa por 2 ATPs, o una molécula de glucosa más una de oxígeno por 36 ATPs? Como se dan cuenta, pues obviamente conviene más, y bueno, de manera biológica es mucho más efectiva la forma de metabolismo aerobia que la anaerobia. Hay un punto de inicio en común de ambas vías, es decir, de aquí para acá. Ahí ambas vías metabólicas son iguales, solo que depende de la célula y del metabolismo y del tipo de metabolismo. Cuando en este punto nuestra célula debe decidir qué tipo de metabolismo hará, o a lo mejor si no contiene el otro tipo de metabolismo, pues no lo hará. Casi todas las células tienen el tipo de metabolismo anaerobio, este que está en color cafecito en su esquema. Casi todas las células pueden hacer este tipo de metabolismo, todas, las primitivas, las bacterias de hoy en día, y las células del cuerpo humano, si es que por ejemplo se vieran en un caso donde no hay oxígeno disponible. Ahora, todas pasan por acá hasta este punto, la glucólisis. Y aquí se decide a dónde continuar, si se continúa al metabolismo anaerobio o al metabolismo aerobio.
Recuerden que si se decide, o bueno, aunque no se decida, se continúa por el metabolismo anaerobio, sin oxígeno, solamente se obtienen 2 ATPs. Y por el medio del metabolismo aerobio, con oxígeno, se obtienen 36 ATPs. Y bueno, ¿cómo empieza el metabolismo anaerobio en las células? Bueno, el metabolismo en general empieza con la introducción de una molécula de glucosa. Una molécula de glucosa en general, aunque también pueden ser otros sustratos a veces, dependiendo de la célula. Puede ser una molécula de lípidos, puede ser una molécula no, carbohidratos no, porque son glucosa. Puede ser una proteína, pero en general, pues es por medio de una molécula de glucosa. Entra a la célula y realiza la glucólisis. La glucólisis es el proceso por el que la glucosa se descompone y se genera una molécula que se llama piruvato. Esta es importante porque es la molécula que va a iniciar todo el metabolismo y a la vez es la molécula que va a iniciar el camino, ya sea para anaerobio o aerobio. Pero la glucosa tiene que ser convertida en piruvato, por eso apréndanse bien esta molécula, piruvato. Y bueno, jóvenes, en este esquema vamos a poder ver cómo se desenvuelven nuestras moléculas. La glucosa, después de convertirse en piruvato, aquí está de forma más esquematizada. La glucosa primero gana un grupo fosfato y se convierte en glucosa 6-fosfato o fructosa 6-fosfato. Posteriormente, bueno, perdón, como ven aquí están usando un ATP. Este proceso usa 2 ATPs y genera 4 ATPs, pero si le restamos los 2 que ya usamos, pues nada más genera 2 ATPs de manera neta. ¿Por qué? Porque genera 4, pero de todas maneras gastamos 2. Entonces, pues, si gastamos 2, tenemos que recuperarlos y encima ganar. ¿Ok? Aquí el ATP es gastado porque se usa un grupo fosfato donado a la glucosa. Y un segundo ATP también es gastado para donarle otro grupo fosfato a la glucosa, para que se haga glucosa 1,6-bifosfato y se pueda convertir en dos moléculas, DHAP y PGAL. Este es un fosfogliceraldehído. Y el DHAP al final es convertido por otra molécula, por otra enzima, en otro fosfogliceraldehído o PGAL. Como ven, tenemos como resultado de la glucólisis, o sea, de este proceso, 2 PGAL. Después, continuando nuestro proceso, una molécula que es una coenzima, o sea, una molécula que ayuda a una enzima a realizar su proceso, que se llama NAD, aquí está NAD, gana un hidrógeno para convertir de esta manera nuestra molécula en 1,3-bisfosfoglicerato. Y el NAD se convierte en NADH, porque ya tiene al hidrógeno, NADH. Y el 1,3-bisfosfoglicerato pasa por otro proceso. El ADP, que antes estaba acá, al perder un fosfato, vuelve a ganar el fosfato que le prestó a esta molécula para convertirse en ATP. Aquí se ganan los dos primeros ATP. O en otra palabra, pues se recuperan los dos ATP que usamos al inicio de la reacción, ¿no? Ok. Posteriormente, nuestra molécula de 3-fosfoglicerato,
aquí está, ya sin este grupo fosfato, porque ya se donó a esta molécula de ADP que se volvió a convertir en ATP. Ahora se reconvierte en 2-fosfoglicerato y posteriormente mediante una molécula de mediante átomos de hidrógeno y oxígeno se convierte que se convierten en agua, se encuentra a otro ADP que andaba por ahí. Entonces le dona el grupo fosfato que podemos ver aquí todavía, esa P en color amarillo. Y entonces estos ADPs se convierten en ATPs. ¿Y qué creen? Ganamos entonces 2 ATP extra. Estos son los que ganamos. Y al final la molécula resultante es piruvato. Piruvato. ¿Ok? Esta es la vía de la glucólisis que obtuvimos. Estos no los contamos porque de por sí fueron los que invertimos para realizar la reacción química. 2 ATPs no los ganamos. Los 2 ATPs del final sí los ganamos. Y además obtenemos 2 moléculas de piruvato. Las moléculas de piruvato van a ser importantes porque las vamos a usar en el proceso siguiente. Con este esquema probablemente me adelanto un poco, pero es importante para que ustedes chequen todo lo que, para resumir todo lo que vimos. Como ven, en esta reacción de la glucólisis obtuvimos nuestros 4 ATPs y nuestros 2 piruvatos. ¿Ven? Están acá, 2 piruvatos y 2 ATPs. Si en nuestra vía del metabolismo únicamente fuera la glucólisis, solamente haríamos esto. Usamos una molécula de glucosa y usamos 2 ATPs para obtener al final 4 ATPs. O bueno, reales 2 ATPs, porque recuerden que invertimos 2 para obtener otros 2. Esto es lo único que se obtiene en la vía de la glucólisis, pero los organismos superiores, como los seres humanos, como los mamíferos complejos, usan además la vía del ciclo de Krebs como paso intermedio y como paso final la fosforilación por transferencia de electrones para de esta manera generar 36 ATPs. Con el puro ciclo de Krebs se generan otros 2. Digamos, hasta aquí tendríamos 4 ATPs generados. Pero hasta acá se generan 36 ATPs. El rollo de las moléculas, de los electrones que se pasan, de los átomos de hidrógeno, todo está contenido acá. Y ahora vamos a desglosar el ciclo de Krebs. La verdad es que lo vamos a desglosar de manera muy resumida porque es una vía muy compleja. Pero bueno, es importante que ustedes la sepan, ¿ok? Bueno, solo como punto cultural. Recuerden que mucho tiempo les he hablado de las mitocondrias. Aquí está la mitocondria. Ahora, si recuerdan por qué era tan importante la mitocondria, porque precisamente la producción de ATP, que es al final lo que queremos, la producción de energía, se lleva a cabo en este organelo. Este organelo, si recuerdan, tiene esta forma, como de muchas membranas encerradas en su interior. Este es un esquema. La membrana interna de la mitocondria es esta en color azul. La membrana externa es esta también en color azul, pero por fuera. Y adentro, en color naranja, está el compartimento externo. Y adentro, en color más claro, está el compartimento interno. Ahora, ¿para qué creen que sirva? Bueno, en el compartimento externo se lleva a cabo parte de la glucólisis. Incluso puede que no suceda ahí. Puede suceder en cualquier parte del citoplasma de la célula. Pero es hasta la mitocondria cuando llegan los 2 piruvatos que ya generamos, hasta que llegan
a la mitocondria es que se va a desarrollar el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se desarrolla en el compartimento interno de nuestra mitocondria. Y aquí se desarrolla el ciclo de Krebs. Como ven, del ciclo de Krebs se van a obtener solamente otros 2 ATPs. Y bueno, además se obtiene 2 FADH2 y 2 NADH2. 2 NADH2, 2 FADH2 y 2 ATPs. Es el resultado del ciclo de Krebs. Bueno, vamos a ver el siguiente esquema. Este es nuestro famosísimo ciclo de Krebs, por si lo han escuchado por ahí. Es una reacción que es cíclica. Al ser cíclica quiere decir que siempre está funcionando todo el tiempo, es decir, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Siempre está en funcionamiento, siempre está realizando metabolismo de moléculas, que en este caso son el piruvato. Recuerden, ya pasamos la glucólisis y el resultado de nuestra glucólisis fue piruvato y además 2 ATP. Esto ya lo vimos, ¿ok? Solo recordatorio. Piruvato. Ahora, mediante una enzima que se llama coenzima A, va a haber intercambio de moléculas. Otra vez, un NAD que estaba por ahí solito va a recibir hidrógeno y se va a convertir en NADH. Y nuestra enzima, nuestro sustrato, que es el piruvato, se va a convertir primero en coenzima A y luego en acetilcoenzima A. La coenzima A va a ser el sustrato que va a entrar al ciclo de Krebs. Primero se va a convertir en citrato, va a generar otro NADH, ya van 1, 2, aquí nuevamente dona hidrógeno para otro NAD que se convierte en NADH, tercero. Aquí ocurre otra ganancia de un grupo fosfato, de un ADP que andaba por ahí. ADP es parecido al ATP, pero sin un grupo fosfato. Por eso es adenosin difosfato, adenosin trifosfato. Este ATP gana un grupo fosfato y se convierte en energía. Primer ATP. Al final, otro grupo que andaba, otra molécula que andaba por aquí, que se llama FAD, gana un hidrógeno y ahora se llama FADH2. Otro NAD que andaba por aquí gana hidrógeno y ahora es un NADH, cuarto NADH. Y al final nuestra molécula se llama oxalacetato. Ese es un esquema en realidad reducido, es mucho más largo, pero ese es un esquema reducido. Oxaloacetato es la molécula que obtenemos al final de nuestro ciclo de Krebs, pero como ven se fueron obteniendo otras moléculas dentro de este proceso. Entonces al final que obtuvimos otros 2 ATP, 8 NADH, 2 FADH y oxaloacetato. Esto obtuvimos en el ciclo de Krebs. Nada más como punto cultural, vamos a ver otro esquema. Chequen chicos, este está un poco más desglosado. Y vamos visualizando qué es lo que obtenemos. Recuerden que el oxaloacetato es nuestro metabolito final. El metabolito inicial fue el citrato. El citrato se convierte en isocitrato. El isocitrato se convierte en alfa-0-glutarato. Posteriormente se convierte en succinilcoenzima A. Después se convierte en succinato. Después en fumarato. Después en malato y al final oxalacetato. Y aquí podemos ver también lo que vamos ganando.
un NADH, otro NADH, un FADH, otro NADH. Aquí se gana un ATP y por aquí estaba el otro ATP, que por aquí ahorita no lo encuentro. Como punto cultural vamos a ver otro esquema. Este. Vean, este está un poquito más simple, pero más complejo que el que vimos en el libro. De todas maneras nos sirve de repaso. ¿Qué entra? Citrato. ¿Qué sale? Oxalacetato. NADH, que en este caso recordamos que eran 8. Y sale FADH, que eran 2. Nada más como repaso, entra citrato. Se convierte en isocitrato. Después en alfa-0-glutarato. Después en succinilcoenzima A. Bueno, no lo voy a subrayar todo, perdón, no lo voy a encerrar. Todo lo estoy subrayando. Después se convierte en succinato. Después se convierte en fumarato. Después en malato y después en oxalacetato. Y agua, perdón, se me olvidaba. Se obtiene agua. Agua. Aquí se usa agua. Aquí se obtiene CO2. Recuerdan que eh, los, los procesos de respiración químicos siempre van a generar CO2 como metabolito, como sustancia de desecho. Todas las vías de metabolismo que sean aerobias. Aerobias, o sea, que usen oxígeno. ¿Ok? Esto apréndenselo bien. Y bueno, al final vamos a ver, chicos, este esquema que de nueva cuenta nos va a resumir lo que ya vimos. Recuerden, la glucólisis ya la vimos, generamos 2 piruvatos. Los 2 piruvatos llegaron al ciclo de Krebs. Y aquí que obtuvimos otros 2 ATPs, 2 NADH, perdón, no, sí, 2 y 6, 8 NADH, 2 FADH, 4 moléculas de CO2 y además de ATP. ¿Recuerdan qué fue lo que obtuvimos, qué fue lo que obtuvimos al final? Oxalacetato. El oxalacetato va a ser usado en esta reacción, que es la fosforilación por transferencia de electrones. La fosforilación por transferencia de electrones es el tercer proceso y aquí vamos a generar 32 ATPs. Es la vía del metabolismo más eficiente y la vamos a realizar acá, también en nuestra mitocondria. El oxalacetato entonces va a ser el sustrato. ¿Y cómo se realiza la cascada de fosforilación oxidativa? Bueno, se realiza de esta manera. Se van a usar como sustratos, todas las moléculas que ya generamos de NADH y FADH. Como ven, está acá. NAD, FAD. Bueno, los voy a poner en azul, el original, y en verde, el resultante. NADH, NAD más 2 hidrógenos. FADH2, FAD más 2 hidrógenos. Todas las moléculas de hidrógeno van a ser expulsadas al medio externo por medio de estas pequeñas proteínas transportadoras de las membranas de la mitocondria. ¿Y esto por qué va a resultar así? Para que de esta manera se vaya generando aquí una concentración de iones hidrógeno. Esta concentración de iones hidrógeno va a ser necesaria para que esta enzima, a la ATP sintetasa, pueda trabajar. ¿Por qué quiere trabajar? Porque va a realizar la conversión de muchos ADP
más un grupo fosfato en ATP. Esto lo podemos ver acá. ¿Y qué creen que va a usar como coenzima? Algo que tiene que estar presente ahí. No va a ser usado como material, pero tiene que estar presente ahí. Hidrógeno. Por eso es que se necesita extraer todo el hidrógeno que tenemos en los NADH y en los FADH. Al final van a quedar convertidos en NAD sin hidrógeno y en FAD sin hidrógeno. Todo este hidrógeno va a estar aquí. Pero este hidrógeno es necesario que esté en esta concentración. ¿Para qué? Para que esta enzima, la ATP sintetasa, pueda trabajar con ADP y convertirlo en ATP. Esta enzima es la más importante del metabolismo. ¿Por qué? Porque aquí se van a crear... Perdón, alarma. Ya son las 7 de la mañana. La ATP sintetasa es la enzima más importante del metabolismo porque aquí se van a crear 32 ATP. Los 32 ATP se van a sumar a los 4 ATP que ya generamos previamente. Recuerden que ya generamos 4 ATP. 2 ATP en la glucólisis y 2 ATP en el ciclo de Krebs. Se suman a los 32 ATPs y al final, ¿qué obtenemos? ¿Se recuerdan el número? 36 ATP, con todo el metabolismo anaerobio. Este es el final del metabolismo por el que con una sola molécula de glucosa, una sola molécula de oxígeno, obtenemos 36 ATPs. Recuerden que obtenemos además obtenemos CO2 y agua, H2O. Pero lo más importante, obtenemos 36 ATPs. Ahora, ¿por qué se los menciono de esta manera? Porque es tan importante obtener 36 ATPs y no solamente 2 ATPs. Ahora, esto lo vamos a desglosar de acuerdo a la utilidad que tiene cada tipo de metabolismo. El metabolismo anaerobio se lleva a cabo en las células que necesitan energía de manera rápida, de manera súbita. No pueden esperar a obtener energía por medio de este metabolismo grande, rendidor obviamente, en el que obtienes ATP, pero al final es tardado. No se puede esperar esa célula. Ahora, ¿qué células son las que podemos nombrar que usan más el metabolismo anaerobio? Es decir, anaerobio, sin oxígeno. Al final nada más van a obtener 2 ATP, pero muy rápido. ¿Qué células del cuerpo, por ejemplo, o qué seres vivos necesitan este tipo de metabolismo? Bueno, en el cuerpo humano, las células que requieren una fuente de energía muy rápida, ¿por qué? Porque su demanda de energía es muy rápida, es muy intensa, van a usar mucha energía en un periodo de tiempo muy corto. Es decir, este periodo no se va a alargar, se puede usar el metabolismo anaerobio y no se va a causar daño a la célula. Perdón, como punto cultural, algo que no les he mencionado, el metabolismo anaerobio, además de que no es eficiente, genera ácido láctico como, como sustancia de desecho. El ácido láctico, si lo generamos en una cantidad moderada, no pasa nada. El ácido láctico, ustedes ya lo han sentido. Cuando se han embarado por hacer ejercicio después de un tiempo, este ejercicio tal vez no lo realizan de manera tan frecuente, o es un ejercicio nuevo, o es un ejercicio que les demandó demasiada actividad física, se embararon, y las piernas les dolieron, los brazos les dolieron. Esto es porque se genera ácido láctico. Sus músculos estuvieron sometidos a estrés, ya no pudieron obtener energía por el metabolismo aerobio y entonces se produjo el metabolismo anaerobio nada más, glucólisis. Nada más se obtuvieron 2 ATPs y ácido láctico. ¿Qué tipo de células requieren esto? Ya les comenté. Las que requieren energía muy rápida, requieren obtener energía ya, muy rápido. Van a usar alta energía y saben que la van a usar durante tiempo muy corto. Van a generar ácido láctico,
Pero este ácido láctico pues no va a generar tantas molestias o tanto problema como si usaran el metabolismo anaerobio por más tiempo. ¿Qué tipo de personas han desarrollado una mayor cantidad de metabolismo anaerobio o de células que utilizan metabolismo anaerobio? Los corredores de velocidad, pero los que corren cortas distancias, los que corren 100 metros planos. Ahí requieren una explosión muy grande de metabolismo anaerobio principalmente, porque lo hacen durante 10 segundos aproximadamente. Entonces ahí los músculos de sus piernas se han desarrollado por medio de células musculares blancas. Las células musculares blancas casi no tienen mitocondrias. ¿Por qué? Porque no las necesitan. Ellos necesitan realizar metabolismo anaerobio sin mitocondrias. Recuerden que el metabolismo anaerobio se lleva a cabo en la parte de lo que es el citoplasma celular. Entonces, los corredores de velocidad, principalmente los de distancias cortas, como son los corredores de 100 metros planos, tienen fibras musculares blancas sin mitocondrias. ¿Por qué? Porque ellos lo usan de manera explosiva, muy rápida, y pues no pasa nada por el ácido láctico que generan en 10 segundos. Las carreras de velocidad y de resistencia son un gran ejemplo para que podamos ver nosotros todas las aplicaciones y desarrollos de todo esto. Ahora, en letras rojas, para que no se confunda, metabolismo aerobio. Aquí sí usamos oxígeno y al final que obtenemos 36 ATP. Esta es la mejor, pero ¿qué creen? Requiere tiempo. No puede ser obtenida de una forma tan rápida como el metabolismo anaerobio. En el metabolismo aerobio se obtienen 36 ATPs con una molécula de glucosa. ¿Quién cree que usa este metabolismo? Bueno, a grandes rasgos, si no son las piernas del corredor de 100 metros planos, todas las células de nuestro cuerpo usan el metabolismo anaerobio. Para empezar, otro ejemplo. Si tenemos a un corredor de competencias de élite, pero no es el corredor de 100 metros planos, sino que es alguien que se toma más tiempo. ¿Quién creen que se tome más tiempo? Pues obviamente un corredor de maratones. ¿Por qué? Porque el maratón, recuerden que mide 41 kilómetros, entonces pues aquí sí tiene tiempo de sobra para crear energía, ¿no? Las piernas del corredor de maratón están en su mayoría formadas por fibras rojas, fibras musculares rojas, que sí tienen muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque el corredor de, de maratones pues sí tiene el tiempo para generar toda la energía posible por medio del metabolismo anaerobio para obtener estas 36 moléculas de ATP. Como el corredor de maratones sí requiere de mucha energía y además dispone del tiempo porque pues un maratón es larguísimo, entonces él desarrolla fibras musculares rojas con muchas mitocondrias y las mitocondrias van a llevar a cabo el metabolismo anaerobio para obtener las 36 moléculas de ATP. Es decir, si alguien se puede tomar su tiempo para realizar el metabolismo de sustratos y obtener energía, siempre va a desarrollar células que tengan mitocondrias. Si alguien necesita energía muy rápida y en un corto periodo de tiempo en el que no se genere tanto ácido láctico, pues va a desarrollar fibras musculares blancas. ¿Ok? Vamos a buscar un esquema para resumir todo. Mejor una nueva diapositiva. Este esquema Este esquema me gusta mucho porque resume todo también de una manera adecuada en el que se ve que cómo es que la energía entra a la mitocondria. Recuerden, la glucólisis, que es el primer paso, se lleva a cabo en el citoplasma, no en la mitocondria. La mitocondria está aquí en color naranjita. Se lleva a cabo en el citoplasma. Citoplasma. Recuerden, usamos nada más una molécula de glucosa y ¿qué obtenemos? 2 ATP. 2 ATP y piruvato o ácido piróvico, pero es piruvato.
Recuerden que sin oxígeno, pues aquí termina la vía metabólica. Se produce ácido láctico sin oxígeno. Y pues ya, nada más obtuvimos 2 ATPs. Ahora, la segunda fase del metabolismo anaerobio, ¿por qué? Porque hasta aquí fue anaerobio, el azul. En color verde y adentro de la mitocondria ya es aerobio. Le voy a poner aquí con O2. En el ciclo de Krebs, que obtenemos? Recuérdenlo, jóvenes. Recuérdenlo. Unos segundos para recordar. Obviamente esta clase pues no es en vivo, pero es una clase que ustedes iban a ver en vivo. Unos segundos. Bueno, vamos ahora sí a la respuesta. Ciclo de Krebs es el segundo paso, lo vamos a poner en verde. Obtenemos otros 2 ATPs. Perdón, alarma de 7 y 10 de la mañana. Obtenemos 2 ATPs, obtenemos además una molécula de desecho que es oxalacetato. Y lo más importante, obtenemos 8 NADH y 2 PADH. ¿Por qué es lo más importante? Porque esto lo vamos a usar en esta tercera vía, que es la cadena de transporte de electrones. Y aquí le vamos a poner en color azul. Cadena de transporte de electrones. ¿Recuerdan? Aquí el NADH, por poner un ejemplo, pasa a NAD porque donó sus hidrógenos para que de esta manera la ATP sintetasa pudiera crear ATPs. Recuerden, aquí obtenemos 32 ATPs, que es el resultado de este proceso, la cadena de transporte de electrones. Ahora, hagamos la suma. 32 más 2 de aquí, más 2 de aquí, 2, 32 más 4, pues 36 ATPs. Este esquema reproduce de manera resumida lo que estuvimos viendo. Recuerden, esto sucede afuera de la mitocondria, en el citoplasma de la célula, y esto ya sucede en el espacio interior de la mitocondria, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. ¿Cuál es la fase más efectiva para producir energía? La tercera, la cadena de transporte de electrones. Usamos 8 NADH y 8 PADH para obtener 32 ATPs. Y si sumamos los que ya obtuvimos, aquí 2 y aquí 2, pues tenemos al final 36 ATPs. Esto es lo que obtenemos mediante el metabolismo de los sustratos energéticos al usar oxígeno. Y nada más como punto cultural, bueno, mejor de nueva diapositiva. Aquí está lo que yo les decía de los corredores de distancias cortas, pero muy, muy intensas. Aquí, nuestro corredor de 100 metros planos no va a usar todo el ciclo de Krebs, se va a quedar en glucólisis. Con la glucólisis va a obtener nada más 2 ATPs. Bueno, aquí se usan 2, pero se obtienen 4, los 2 que ya tenía y 2 nuevos. Nada más va a usar 2 ATPs y va a obtener 2 piruvatos, que posteriormente ya usarán otras células de su cuerpo cuando pase la carrera de 100 metros, pero las piernas únicamente van a usar durante esos 10 segundos glucólisis, metabolismo anaerobio, nada más, porque no hay tiempo. Y bueno, ya para finalizar, les voy a recordar que únicamente acabamos de ver la vía del metabolismo de los glúcidos o los carbohidratos. Es una manera en la que entra acetilcoenzima A al ciclo de Krebs. Hay muchas más vías, muchos más metabolitos, que entran al ciclo de Krebs. Las proteínas también pueden entrar al ciclo de Krebs para que al final se cree ATP. Recuerden que la vía final es el ATP. Lo voy a poner en otro color para que lo distingan. En rojo quedó marcado la vía de los carbohidratos. Pero ¿qué creen? Vamos a poner en verde a las proteínas.
Las proteínas también pueden llegar a entrar al ciclo de Krebs para producir también ATP, pero ese es un proceso que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Y que creen? Las grasas, como los ácidos grasos, en otro color, en rojo ya lo sé, azul. Los ácidos grasos también pueden entrar a otro proceso, que es la beta oxidación, para al final producir acetilcoenzima A y entrar también al ciclo de Krebs. Por eso es que usamos energía tanto de los carbohidratos como de las proteínas, como de las grasas. Todas entran por varias vías al ciclo de Krebs para obtener al final ATP, que es la energía que realizan, que necesitan, perdón, los seres vivos para vivir. Solo como punto cultural, ¿por qué es tan importante este generar ATP para los seres vivos? Recuerden que es energía. Si los seres vivos y las células no generan ATP, se detiene todo su metabolismo. Una célula tiene que estar metiendo y sacando constantemente electrolitos, por ejemplo, sodio, potasio, que son los más importantes. Si nuestra célula deja de tener ATP, ¿qué creen que pase? Estos procesos se detienen. Deja de meter todos los metabolitos que debería, deja de sacar todos los metabolitos que debería. ¿Y qué creen que sucede con la célula? Literalmente revienta, porque hay un desequilibrio. Entonces, todos los metabolitos que no puede meter y no puede sacar ocasionan que la célula se reviente. Y pues literalmente con la célula destruida no hay vida. Esto sucede con todas las células del cuerpo. Obviamente un cuerpo humano o de algún animal muerto a gran escala, viéndolo con nuestros propios ojos, no se va a ver reventado, pero si lo viéramos con un microscopio, sí se verían todas las células reventadas. A grandes rasgos, así se lleva a cabo la muerte celular y por eso es que muere un organismo cuando no tiene disponibilidad de ATP. Bueno chicos, les agradezco mucho su atención. Acabamos de ver la vía del metabolismo de los carbohidratos. Nos vemos la siguiente clase. La siguiente clase va a ser más fácil. ¿Por qué creen que sea más fácil? Porque ya vimos el ciclo